Alumnos, bienvenidos al curso de Finanzas Internacionales. Yo soy el doctor Andrés Poyicolangelo y vamos a desarrollar en esta oportunidad lo referente al tipo de cambio. Siempre nos preguntamos sobre el tipo de cambio, nos preguntamos cuánto valen las monedas, por qué una moneda vale más que otra, por qué un país tiene una moneda que vale más, una moneda que vale menos, y ese tema es el que desarrollaremos en esta oportunidad. Vamos a encontrar que el tipo de cambio o tasa de cambio, como también le llaman, es la comparación entre dos divisas, entre dos monedas de diversos países. Es la relación o proporción que existe entre el valor de ellas. Eso es lo que vamos a desarrollar, que es muy interesante para realizar todo tipo de finanzas internacionales y comercio internacional. El nacimiento de los tipos de cambio se debe al intercambio comercial que apareció en el mundo. En el mundo el intercambio comercial tiene muchos años. Como bien sabemos, desde la época de los fenicios hubo un intercambio comercial a nivel mundial. En esa época era cerca del Mediterráneo o alrededor del Mediterráneo. Después fue creciendo y se dio a nivel ya de todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Que cada uno de los países tiene su propia moneda. Entonces las monedas tienen diversas cotizaciones, a los cuales le vamos a decir tipos de cambio. Veamos, ¿cómo se determina el tipo de cambio? En primer lugar, podemos ver que se determina como el precio que tiene la moneda. Y todo esto es en base a ¿qué? A una ley, a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cuando más se requiere una moneda, su precio sube más. Cuando menos se requiere, el precio de la moneda va disminuyendo. ¿Cómo sucede en nuestro país con el caso del dólar? Encontramos que cuando la demanda de dólares se incrementa, el precio de esta moneda sube. Todo lo contrario sucede cuando la demanda de dólares disminuye. El precio baja. Igual también sucede con la oferta. Cuando hay mucha oferta de moneda extranjera, en nuestro caso mucha oferta de dólares, el precio de esta moneda disminuye. Pero cuando hay poca oferta de dólares, el precio se incrementa. Es decir, la ley de la oferta y la demanda, las fuerzas del mercado, son el principal componente, podríamos decir, en determinar el tipo de cambio. Vamos a ver los sistemas de cambio que vamos a encontrar. Y sabemos que en su conjunto las reglas se describen como el comportamiento de las monedas en el mercado. Y muchas veces los bancos centrales intervienen para determinar el tipo de cambio, es decir, para ver cuánto es que vale la divisa o moneda extranjera. Como bien sabemos, tenemos el tipo de cambio fijo. ¿A qué cosa le decimos tipo de cambio fijo? Cuando el Estado, por medio de su organismo emisor, dígase, por medio de su banco central, fija el tipo de cambio, es decir, determina el precio de la moneda extranjera. Pero sabemos que esta práctica no es muy buena, por unas razones, como cuáles, por ejemplo, sabemos de que en gobiernos pasados, cuando el tipo de cambio era fijo, es decir, determinado por el organismo emisor, hubo mucha especulación y aparecieron los mercados informales. Entonces, estos vendían la moneda a otros precios, cosa que no es muy bueno, porque el Estado fija un precio y al final, en el libre mercado, es otro el precio real. Entonces, este tipo de cambio fijo como que tiene muchos problemas. Mejor es el tipo de cambio flexible. El tipo de cambio flexible también se le denomina tipo de cambio libre. Algunos también le denominan tipo de cambio flotante. ¿Pero por qué? Porque vamos a encontrar que tiene dos variedades. Una de ellas es la flotación limpia. ¿Qué entendemos por flotación limpia? Cuando solo las fuerzas del mercado, es decir, cuando solo la oferta y la demanda son las que van a intervenir para establecer el precio de la moneda extranjera. Es decir,
para establecer el precio de la divisa. Pero sucede que todo esto se corrige automáticamente. ¿Cómo así? Cuando el precio de la moneda está subiendo, la demanda de ella es menor. Y cuando el precio de la moneda se incrementa, ¿cierto?, vamos a encontrar una serie de distorsiones. Entonces, vamos a encontrar que muchos países aplican dentro del tipo de cambio libre la flotación sucia. Así es. Entonces nos preguntamos, ¿y qué cosa es esa flotación sucia? Sucede que la flotación sucia es cuando el organismo emisor, dígase, el Banco Central de Reserva, interviene mediante la compra y venta de moneda extranjera. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el dólar comienza a subir demasiado, el organismo emisor, dígase el BCR, puede intervenir. ¿Cómo así? Si el dólar sube demasiado, el BCR vende dólares, saca dólares a la venta. Al sacar dólares a la venta, incrementa la oferta de dólares. Por lo tanto, el precio de la divisa, el precio del dólar, tiende a disminuir. Lo contrario hace el Banco Central de Reserva cuando el precio de la moneda extranjera, dígase el precio del dólar en nuestro caso, comienza a bajar. Cuando baja demasiado, lo que hace el organismo emisor es comprar dólares. Y al comprar los dólares, incrementa la demanda de dólares y el precio comienza a subir. Pero sucede que muchas veces los bancos centrales no influyen tanto sobre la tendencia, sino sobre la volatilidad de la moneda extranjera. Vamos a explicar un poquito esto. ¿Qué cosa es la volatilidad de la moneda extranjera? Son los cambios bruscos que puede sufrir la moneda extranjera, es decir, subir mucho o bajar mucho. La volatilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, casi no todas las operaciones de comercio internacional, es decir, las exportaciones e importaciones, se realizan utilizando divisas, principalmente dólares en nuestro caso. Entonces, si la moneda extranjera sube demasiado, esto favorece a los exportadores. Cuando el exportador ve que dan mucha moneda nacional a cambio de la moneda extranjera, a él le conviene, porque recibe por su misma cantidad de dólares mayor cantidad de moneda nacional, mayor cantidad de soles en nuestro caso. Pero, ¿qué sucede cuando la moneda extranjera vale menos? Es decir, nuestra moneda nacional vale más. Lo que sucede es que desfavorece al exportador, porque en este caso el exportador recibe menos por los dólares que le pagan en el exterior. Caso contrario sucede con los importadores. Cuando el precio de la moneda extranjera se cotiza más, sube más, no les conviene, porque ellos tienen que sacar mayor cantidad de moneda nacional para poder comprar esa moneda extranjera. Entonces, a ellos lo que le conviene a los importadores es que nuestra moneda nacional tenga mayor valor, suba de valor. Así ellos pueden importar mayor cantidad de productos a un precio más bajo, entre comillas. Entonces, esas son las distorsiones que vamos a encontrar en todo lo que es el tipo de cambio, es decir, el precio de la divisa, el precio de la moneda extranjera. Muchos países han hecho una serie de pruebas sobre las monedas y, por ejemplo, se han unido varios países, por ejemplo, la eurozona, para tener una sola moneda, como es el caso del euro, el cual circula no en toda la Unión Europea, sino en la Unión Monetaria, se puede decir, en la eurozona. Pero hemos visto los problemas que han tenido ellos con sus monedas, con su déficit fiscal,
Y acá en América todavía vemos que está bastante difícil que tengamos una moneda así unificada. Lo que sí tenemos que cuidar bien es nuestro tipo de cambio. Pero, ¿qué decimos? El Banco Central de Reserva tiene derecho a intervenir comprando y vendiendo moneda extranjera. Pero, ¿qué sucede? ¿Cuándo un Banco Central de Reserva puede comprar y vender moneda extranjera? Cuando tiene buena cantidad de reservas internacionales. Cuando tiene muy pocas reservas, es muy difícil que intervenga. En gobiernos anteriores hemos visto, por ejemplo, de que la moneda extranjera podía subir mucho y hemos tenido grandes devaluaciones en nuestro país, cosa que en este momento no está sucediendo. ¿Por qué? Porque ahora sí aplicamos la flotación sucia, es decir, con intervención del BCR, porque tenemos más de 50.000 millones de reservas internacionales, lo cual le permite a nuestro organismo emisor cuidar precisamente la volatilidad, aunque no la tendencia. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es a largo plazo si la moneda extranjera tiende a subir o bajar. Según las autoridades del Banco Central de Reserva, ellos estiman que van a intervenir solo sobre la volatilidad, mas no sobre la tendencia, que van a dejar que la moneda extranjera suba o baje de acuerdo a lo que establece el libre juego de la oferta y la demanda. Y solamente van a intervenir viendo la volatilidad, es decir, los cambios bruscos que pueden perjudicar. Y como vemos, no solamente es al exportador y al importador, sino también esto tiene que ver con nosotros, con los consumidores. ¿Por qué? Porque cuando la moneda extranjera sube, lo que sucede es que las importaciones se ponen más caras y a nosotros todos los bienes nos resultan más caros. Y me refiero a los bienes de consumo que utilizamos nosotros todos los días, que muchas veces tienen componentes importados, y también a los bienes de capital. Como bien sabemos, los bienes de capital son aquellos bienes que se utilizan para generar nuevos bienes. Por ejemplo, las maquinarias, los equipos, las herramientas suben de precio y, como es lógico, el que los compra a mayor precio, el productor, tiene que elevar el precio de sus productos y eso al final nos perjudica a todos, porque al subir los precios disminuye nuestra capacidad adquisitiva y disminuye también nuestro nivel de vida. Eso es una de las cosas que sucede. Luego tenemos que el tipo de cambio vendedor y el tipo de cambio comprador. El tipo de cambio vendedor es el precio al que vende la casa de cambio o entidad bancaria. Cuando nosotros vamos a un banco, cuando nosotros vamos a una casa de cambio o simplemente cuando vamos donde un cambista de dólares, vamos a encontrar que él tiene el tipo de cambio vendedor cuando nosotros le compramos la moneda extranjera, cuando nosotros vamos a comprar los dólares en este caso. Pero también hay otro tipo de cambio, que es el tipo de cambio comprador. Es el que paga la casa de cambio. Nosotros cuando vamos a vender dólares a una casa de cambio, a un banco, a un cambista, vemos de que nos paga un determinado precio. Y la ganancia de ellos está precisamente en la diferencia de estos dos tipos de cambio, del vendedor y del comprador. Ese margen es la ganancia de ellos, aunque ese margen varía mucho. Los bancos, por tratarse de ser entidades financieras estables, serias, muy sólidas, tienen un margen de ganancia mucho mayor. Es decir, nos compran a un precio más barato los dólares y nos venden a un precio mucho más caro. Las casas de cambio, para poder atraer clientela, lo que hacen es tener un margen un poco menor y el cambista ambulante aún mucho menos. Esa es la competencia que se hacen entre ellos mismos. ¿Para qué? Para comprar y para vender la moneda extranjera. Todo eso es realmente el tipo de cambio, cosa que nosotros vemos todos los días, vemos a cada instante cuando vamos a un banco, cuando ahorramos también en moneda extranjera. Cuando ahorramos en moneda extranjera, sabemos de que la cantidad de dinero que tenemos es variable según el tipo de cambio. Cuando este sube,
nosotros podemos cambiar nuestra moneda extranjera, nuestros dólares que tenemos en el banco, por mayor cantidad de moneda nacional. Caso contrario sucede cuando baja. Así que nos afecta a todos el tipo de cambio en nuestra vida diaria, en el consumo de productos, cuando vamos a hacer una inversión y también cuando viajamos. Cuando nosotros tenemos que ir al exterior, siempre llevamos moneda extranjera. ¿Por qué? Porque utilizamos principalmente dólares o euros que son empleados en todas partes del mundo. Son las principales divisas. Por lo tanto, cuando nosotros salimos al exterior, siempre tenemos que salir con cierta cantidad de divisas, de moneda extranjera, para poder hacer nuestras compras y los gastos que vamos a tener. Así que el tipo de cambio tiene que ver en nuestra vida diaria, tiene que ver en nuestro consumo y en todo. Ahora, tenemos el tipo de cambios reales y los tipos de cambios nominales. Cuando pensamos en el tipo de cambio real, tenemos que ver no solamente el precio en sí que tiene la moneda. ¿Por qué? Porque ahí nos confundimos mucho. Cuando pensamos en el tipo de cambio real, es lo que realmente se puede comprar con la moneda. Y el tipo de cambio nominal no es otra cosa sino la cantidad de moneda extranjera que recibimos a cambio de nuestra moneda nacional. Y esto muchas veces resulta engañoso. Vamos a un determinado país y cambiamos una determinada cantidad de soles. Entonces, a cambio de ella recibimos también una determinada cantidad de moneda extranjera, ya se trate de dólares, pesos chilenos, pesos argentinos, pero sucede que cuando vamos a comprar, encontramos que los precios son muy diferentes a los nuestros. Muchas veces precios mucho más elevados que en Perú. Y eso lo vemos principalmente en Europa, donde encontramos que los precios son muy altos en comparación con los precios que tenemos en el mercado local. Así que cuando damos nuestra moneda y recibimos cierta cantidad de euros, a la hora de comprar vemos que esos euros nos sirven muy poco. Ese sería el tipo de cambio real, lo que realmente permite comprar esa moneda extranjera. Mientras que el tipo de cambio nominal no es sino la cantidad de dinero que nosotros recibimos a cambio de nuestra moneda. Esas son las dos grandes diferencias que vamos a encontrar. Luego, también encontramos el tipo de cambio spot. El tipo de cambio spot no es otra cosa sino el tipo de cambio corriente, el que encontramos todos los días. No es un tipo de cambio a futuro, no estamos haciendo ninguna prevención para el futuro de cuándo va a costar la moneda, sino el tipo de cambio spot es el nombre que se le da al tipo de cambio real. ¿A cuánto puedo encontrar el dólar en este momento en una entidad financiera, en una casa de cambio o en cualquier otro lugar? Como actividades de investigación de la presente exposición, me gustaría dejar algunos planteamientos, como por ejemplo, ¿por qué fueron reemplazados el sol de oro, que fue nuestra moneda durante muchísimos años, y fue reemplazada por el INTI? Y luego, ¿por qué el INTI fue reemplazado también a su vez por el nuevo sol? Me gustaría que reflexionen, que investiguen sobre este tema, que resulta muy interesante y muy ilustrativo para comprender los tipos de cambio. Y también otra actividad de investigación muy interesante sería ver en qué año ocurrió la mayor devaluación de la moneda peruana y por qué, cuáles fueron las consecuencias, por qué nuestra moneda perdió tanto valor, por qué tuvimos una devaluación tan grande, una hiperinflación tan grande. Bueno, eso es todo y muchísimas gracias. Alumnos, bienvenidos al curso de Finanzas Internacionales. Yo soy el doctor Andrés Poggi Colangelo y vamos a desarrollar en esta oportunidad lo referente al tipo de cambio. Siempre nos preguntamos sobre el tipo de cambio, nos preguntamos cuánto valen las monedas, por qué una moneda vale más que otra, por qué un país tiene una moneda que vale más, una moneda que vale menos, y ese tema es el que desarrollaremos en esta oportunidad. Vamos a encontrar que el tipo de cambio o tasa de cambio, como también le llaman, es la comparación en esa época era cerca del Mediterráneo o alrededor del Mediterráneo,
Después fue creciendo, creciendo y se dio a nivel ya de todo el mundo. Pero ¿qué sucede? Que cada uno de los países tiene su propia moneda. Entonces las monedas tienen diversas cotizaciones, a los cuales le vamos a decir tipos de cambio. Veamos, ¿cómo se determina el tipo de cambio? En primer lugar, podemos ver que se determina como el precio que tiene la moneda. Y todo esto es en base a ¿qué? A una ley. En nuestro caso, mucha oferta de dólares, el precio de esta moneda disminuye. Pero cuando hay poca oferta de dólares, el precio se incrementa. Es decir, la ley de la oferta y la demanda, las fuerzas del mercado, son el principal componente, podríamos decir, en determinar el tipo de cambio. Vamos a ver los sistemas de cambio que vamos a encontrar. Y sabemos que en su conjunto las reglas se describen como el comportamiento de las monedas en el mercado. Y muchas veces entre dos divisas, entre dos monedas de diversos países, es la relación o proporción que existe entre el valor de ellas. Eso es lo que vamos a desarrollar, que es muy interesante para realizar todo tipo de finanzas internacionales y comercio internacional. El nacimiento de los tipos de cambio se debe al intercambio comercial que apareció en el mundo. En el mundo el intercambio comercial tiene muchos años. Como bien sabemos, desde la época de los fenicios hubo un intercambio comercial a nivel mundial, a la ley de la oferta y la demanda. Es decir, cuando más se requiere una moneda, su precio sube más. Cuando menos se requiere, el precio de la moneda va disminuyendo, como sucede en nuestro país con el caso del dólar. Encontramos que cuando la demanda de dólares se incrementa, el precio de esta moneda sube. Todo lo contrario sucede cuando la demanda de dólares disminuye. El precio baja. Igual también sucede con la oferta. Cuando hay mucha oferta de moneda extranjera